Bueno, vamos a ver, continuar con los problemas desarrollados anteriormente del práctico 7, donde habíamos visto el problema 1 y el problema número 2. Ahora, este práctico se refiere a entropía y exergía, y hasta ahora lo que hemos visto es algún concepto de máquina térmica en el primer problema. En el segundo problema, un, un ejemplo de lo que es la entropía generada a través de una fuente de calor, y por otro lado la entropía debido a las irreversibilidades que se producen por la agitación. Entonces, bueno, este problema 3 lo que nos dice es que a través de un proceso eh, hay un flujo de aire eh, que está compuesto por dos corrientes, que cada una tiene un caudal molar. Una de ellas está dada por 1 mol por segundo y en condiciones de temperatura de 600 Kelvin y una atmósfera. Y la otra corriente trabaja con con una corriente de 2 moles a una temperatura de 450 Kelvin y una atmósfera. Estas dos corrientes se juntan y dan una corriente mezcla con propiedades diferentes a la salida de este recipiente que sirve para mezclar las dos corrientes, y que se encuentra esa corriente de salida a 400 Kelvin y una atmósfera. Entonces lo que nos están pidiendo si hay un calor intercambiado con el medio ambiente que lo rodea. Y por otro lado, como el ítem B, la entropía generada. Cuando hablamos de entropía generada, lo que nos estarían preguntando si el proceso es irreversible y cuánto de irreversibilidad tiene. Ahora, para poder hacer el planteo, también nos aclara que tomemos al aire como gas ideal, y nos aclara que la temperatura de los alrededores, o sea, del medio hacia el cual estaría intercambiando calor este recipiente de mezcla, es de 300 Kelvin, y que se despreciarían en principio, por no tener mayor importancia, la energía cinética y la energía potencial. Entonces, para poder plantear y tener una mayor comprensión de este problema, vamos a establecer cómo sería el esquema de este proceso que nos están planteando. Entonces aparece ese recipiente de mezcla alimentado por dos corrientes, una corriente 1 y una corriente 2. Estas dos corrientes ingresan a este recipiente, y como consecuencia de ello, esas dos corrientes se mezclan y sale una única corriente con características conocidas como son la temperatura y la presión. Es decir, una temperatura de 400 Kelvin y una presión de una atmósfera. Para las corrientes de entrada, la 1, tenemos un caudal molar de 1 mol por segundo, y para la corriente 2 tenemos un caudal molar de 2 moles por segundo, y cada una tiene su presión y temperatura conocida. Y por otro lado tenemos este calor intercambiado con el medio, que es una de las incógnitas que nos están pidiendo que resolvamos. Y por otro lado tenemos la temperatura del ambiente.
Las incógnitas a resolver, como dijimos, el calor intercambiado con el ambiente y la entropía generada. Bueno, acá tenemos la representación gráfica en el diagrama TV, donde tenemos la temperatura por un lado y el volumen específico, y tenemos una isóbara, es decir, que correspondiente a presión atmosférica, a presión de una atmósfera. Como nos habían dicho que todas las corrientes de entrada y de salida se mantenían a la misma presión de una atmósfera, sobre esa misma isobara podemos marcar los tres puntos correspondientes. Un punto correspondiente a la temperatura de 600 grados, que sería una de las corrientes de entrada. Otro punto correspondiente a la otra corriente de entrada, que sería 450 Kelvin. Y finalmente, esas dos corrientes se unen a presión constante para salir a una temperatura de 400 Kelvin. La caracterización del sistema, bueno, vemos que es un sistema abierto, por lo tanto le llamamos volumen de control, y ese volumen de control lo que vamos a estudiar fundamentalmente es la sustancia que lo atraviesa, que es justamente el aire. El aire nos dijeron que lo teníamos que considerar como un gas ideal. Además, se trata de, como decíamos, bueno, es un sistema abierto, multicomponente. Acá hay una redundancia porque estamos hablando de que el sistema es abierto cuando en realidad estamos identificándolo como volumen de control. Al hablar de volumen de control ya estaríamos presuponiendo que el sistema es abierto. Además es homogéneo porque no hay más de una fase, este es siempre aire en forma de gas, y es químico porque trabajamos con las propiedades características que son la presión, el volumen y la temperatura. En cuanto a los límites, podemos decir que hay límites reales que estarían dados eh, por el propio recipiente, y además límites ideales que estarían dados por justamente las superficies a través de las cuales ingresa el fluido aire, que serían dos, porque tiene dos entradas, y por otro lado la superficie de salida, del ducto de salida, que sería el aire mezcla. Entonces por eso estamos planteando límites reales e ideales. Diatérmanos porque tiene intercambio de calor con el exterior, son fijos porque no se mueven respecto del observador, y son rígidos porque no se deforman. La transformación es abierta porque el estado final no coincide con el estado inicial. Es real porque estamos planteando que hay una entropía generada, que es lo que nos estaría preguntando el problema. Y por otro lado, bueno, sabemos que es un SARE, es decir, un sistema abierto de régimen estacionario, es decir, donde el recipiente de mezcla no almacena ni pierde masa en el proceso del cual estamos hablando. Es decir, que la cantidad de masa que entra a través de las dos corrientes en forma de la cantidad de moles que dijimos va a ser igual a la cantidad de moles que sale. Entonces vamos a plantear, como es un volumen de control, lo que correspondería para, eh, digamos, analizar las premisas que nos están pidiendo son el balance de energía, que por ser el primer principio para sistemas abiertos y flujo estable, lo podemos identificar como la energía térmica menos el calor intercambiado
entre el sistema y el medio va a ser igual a la diferencia de las entalpías entre la entrada y la salida más un medio de la masa por la diferencia de las velocidades. Esto sería la energía cinética, y por otro lado también tendríamos la energía potencial considerada en este balance de energía para un SARE. Eh, Cabe destacar que también estamos hablando de régimen estacionario, por eso no aparece ningún término relacionado con la acumulación de energía interna que se puede producir en los procesos cuando se tratan de régimen no estacionario. Entonces, por tratarse de caudales molares, lo podemos, digamos, referir directamente en lugar de masa como caudales de moles. Y bueno, tenemos dos flujos de entrada, no tenemos ningún trabajo que se intercambie con el medio que lo rodea, y además se considera que la energía cinética y la energía potencial son despreciables. Entonces, el balance de masa, que es lo que nos va a decir que la cantidad de moles, esto es un flujo másico, por lo que tenemos n punto, por lo que nos están diciendo la cantidad de moles que tenemos por segundo. Entonces, la cantidad de moles que tenemos a la salida va a ser igual a la cantidad de moles que tiene la corriente 1 más la cantidad de moles que tiene la corriente 2. Entonces, si planteamos el balance de energía con estas consideraciones, donde el trabajo no existe, donde se desprecia la energía cinética y la energía potencial, podemos decir que vamos a tener a la salida una entalpía de salida H sub S que va a estar directamente influenciada, obviamente, por la masa molar, que sería el número de moles a la salida, que este número de moles a la salida, como vimos recién en el balance de masa, no es ni más ni menos que el número de moles a la entrada más el número de moles a la salida. Y después tenemos las corrientes de entrada con cada una de sus entalpías, es decir, la entalpía de entrada de la corriente 1 por el número de moles o el caudal molar de la corriente 1 menos, bueno, por el despeje que hemos hecho, menos el número de moles por la entalpía de la corriente 2. Entonces, reordenando, podemos decir que el caudal molar por unidad de tiempo de la corriente 1 multiplicada por la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada de esa corriente, más el flujo molar de la corriente 2 por la diferencia de entalpía de salida menos la entalpía de entrada de la corriente 2 van a ser igual al calor Q intercambiado con el medio que lo rodea. Entonces, a partir de ahí ya tenemos todo como para poder calcular ese calor intercambiado con el medio. Y bueno, esa es la misma ecuación que habíamos estado anteriormente. Ahora, ¿qué conocemos? Conocemos la temperatura de entrada, 600 Kelvin, la presión de entrada, 1 atmósfera, y el número de moles, 1 mol por segundo. Siempre, también lo que conocemos y fundamental es el aire, ¿no es cierto? En la otra corriente de entrada tiene una temperatura de 450 Kelvin, 1 atmósfera y un número de moles de 2 moles por segundo.
y la temperatura de salida nos decían que era de 400 Kelvin y la misma presión de las corrientes de entrada, de las dos corrientes de entrada, es decir, sería una atmósfera. Ahora, nos dijeron que consideráramos al aire como un gas ideal. Y sabemos que para gases ideales se cumple que la variación de la entalpía es directamente igual al calor específico a presión constante por la temperatura, el delta de temperatura entre ambos. Si cada una de estas diferencias de temperatura, de entalpía entre la salida y la entrada la podemos reemplazar directamente por el calor específico a presión constante del aire multiplicado por el salto térmico entre la temperatura de salida, que es única, y la temperatura, en este caso, de la corriente 1, porque estamos hablando del salto de entalpías que hay en la corriente 1 entre la salida y la entrada. Por otro lado, también podemos plantear exactamente lo mismo con la corriente 2, es decir, ese salto entálpico entre la salida y la entrada de la corriente 2 va a ser igual a C sub P2 por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada del flujo de la corriente 2. Acá aparece digamos, los calores específicos y vemos que hemos puesto calor específico 1 y calor específico 2. Esto es porque en realidad estamos haciendo una simplificación. Esa simplificación significa haber considerado que el calor específico es constante con la temperatura y entonces lo hemos sacado fuera de la integral y por eso nos queda que calor específico por el delta T en los dos casos. Pero tenemos que tener cuidado si hacemos esto de que ese calor específico que hemos considerado constante tiene que ser un calor específico medio entre las dos temperaturas que estamos considerando. Entonces, como las dos temperaturas, este salto térmico de la corriente 1 no es igual al salto térmico de la corriente 2, entonces por eso los calores específicos 1 correspondiente a la corriente 1 y el correspondiente a la corriente 2 no van a ser iguales, al menos en principio. Entonces por eso vamos a la tabla A2 donde tenemos los calores específicos para varios gases ideales. Bueno, una vez que consultamos la tabla, vemos que acá teníamos para el calor específico 1, tenemos la temperatura de salida de 400 Kelvin y para la entrada teníamos 600 Kelvin. Quiere decir que el calor específico medio sería el calor específico correspondiente a una temperatura intermedia entre 600 y 400. El calor específico para una temperatura intermedia sería la temperatura intermedia entre 400 y 600, sería 500. Entonces podemos sacar que el calor específico para 500 Kelvin es igual a 1,029 Joule por gramo. Y después tenemos lo mismo para la corriente 2. La corriente 2 también tenemos que sacar el calor específico y va a ser una temperatura intermedia entre la temperatura de salida 400 grados y la temperatura de entrada
450. Por lo tanto, la temperatura intermedia va a ser 425. Como este valor no se encuentra en la tabla, directamente podemos hacer un promedio correspondiente al valor de 450 y correspondiente al valor de 400, y nos queda que el calor específico para una temperatura media de 425 Kelvin es de 1,0165 Joule por gramo. Pero nosotros estamos trabajando con caudales molares, y esto nos está dando el calor específico en energía por unidad de masa, como es Joule por gramo, o podría haber sido kilojoule por kilogramo. Entonces, para poder homogenizar las unidades, necesitamos encontrar el peso molecular correspondiente al aire. Y entonces buscamos en la tabla correspondiente y encontramos que la masa molar del aire es 28,97 gramos por mol. Entonces, digamos, operando, digamos, multiplicando por cada uno de los calores específicos por la masa molar, nos queda el calor específico 1 expresado en Joule por mol como 29,8. Y el calor específico 2 también, como es también aire, entonces tenemos el calor específico 2 que nos quedaría como 29,45 Joule por mol. Bueno, entonces lo que nos queda, digamos, es aplicar estos conceptos relacionados con los saltos entálpicos de cada una de las corrientes con respecto a la entrada. Y entonces, bueno, ahí tenemos el balance tal cual nos había quedado, y podemos calcular directamente la variación de entalpía que se produce en cada una de las corrientes, aplicando el número de moles por segundo, como habíamos dicho para la primer corriente, que era 1 mol por segundo, por su calor específico expresado ahora como Joule sobre mol Kelvin, y la diferencia de temperatura entre 400, que es la temperatura de salida, y 600 Kelvin, que es la temperatura de entrada. Esto nos da una reducción de la entalpía de la salida o de la entrada con respecto a la salida de 5.960 Joule por segundo, por eso nos da negativo. Podemos hacer exactamente lo mismo para la corriente 2, y entonces acá tenemos, en la corriente 2 teníamos 2 moles por segundo y tenemos el calor específico expresado en Joule por mol, es 29,45, y el salto térmico entre la salida y la entrada es 400 menos 450. Y también acá tenemos una disminución de la entalpía. Fíjense algo que nos extraña un poco, porque en las dos corrientes se produce una disminución de la entalpía. O sea que algo raro está pasando en cuanto al balance energético que podemos plantear. Y entonces sacamos que la cantidad de calor intercambiada con el exterior va a ser la diferencia de estas dos cálculos realizados anteriormente, y nos va a quedar que hay una cantidad de calor negativa de 8.905 Joule por segundo. Esto, desde el momento que nos está dando negativo, significa que obviamente
todo el sistema está liberando o está perdiendo una determinada cantidad de calor hacia el exterior, porque si no parecería medio extraño que las dos corrientes perdieran energía térmica y, digamos, salieran las dos con una temperatura menor a la que entraron. Cuando, si tal vez hubiera sido diferentes las condiciones, hubiera habido un intercambio donde una corriente hubiera cedido el calor y la otra corriente la hubiera absorbido. En este caso, las dos corrientes pierden energía térmica. ¿Y por qué la pierden? Porque hay una pérdida neta hacia el exterior de 8.905 joules por segundo. El resultado nos permite interpretar que en el proceso de la mezcla de las dos corrientes se produce una pérdida de calor hacia el exterior de 8,905 kilovatios. Y entonces con esto hemos resuelto la primera parte del problema, que era lo que nos preguntaban respecto del calor. Ahora nos preguntan respecto de la entropía generada. Ustedes saben que la entropía generada aparece con las irreversibilidades. Cuando un proceso es reversible, la entropía generada siempre es cero. O sea, estos son conceptos que hay que tenerlos siempre presentes. Además, la entropía generada siempre es un valor positivo. Entonces tenemos el balance de entropía. Sabemos que hay un aporte de entropía debido a estas corrientes de aire que están ingresando. Es decir, que la masa, a través del número de moles, está haciendo un aporte de entropía al sistema. Y por otro lado, hay una salida de la entropía por la masa que está saliendo. Después, el otro término lo que estaría significando son, acá lo hemos puesto como un único calor que se estaría liberando a la temperatura del medio ambiente, es decir, las energías, pero como estamos hablando de entropía, las únicas energías que se considera en el balance de entropía va a ser específicamente el calor. El trabajo, si hubiera existido, no lo estaríamos considerando porque el trabajo en sí mismo no produce modificaciones de la entropía. Y después tenemos la entropía generada, que justamente se debe a las irreversibilidades. Y esto es igual a cero. Es igual a cero porque el balance lo estamos planteando específicamente para un SARE. Si acá tuviéramos un sistema abierto en régimen no estacionario, la acumulación de masa, que significaría ese régimen no estacionario, o la pérdida de masa que podría llegar a tener porque hay un desbalance entre la entrada y la salida, también nos estaría dando un cambio en la entropía del sistema. Pero como la masa que entra es igual a la masa que sale, en realidad, por ser un régimen estacionario, este balance de entropía está igualado a cero. Entonces, podemos reordenar este balance y podemos expresarlo como directamente que hay un número de moles que provoca una diferencia de entropía entre la entrada y la salida en la corriente 1, y hay otra cantidad, otra corriente molar, que sería la 2, y que también produce otro salto de entropía entre la entrada y la salida. Después tenemos
lo que dijimos anteriormente. Acá hay un intercambio de calor, que es el calor intercambiado recientemente, más la entropía generada, que en definitiva esta entropía generada es lo que nos están preguntando. Entonces, sabemos que para gases ideales y presión constante, que es lo que estamos observando, tenemos que la variación de entropía es igual a la integral de diferencial Q sobre T. Esta es la definición de entropía, la ecuación fundamental de la entropía. Entonces, como estamos hablando de gases y estamos hablando de a presión constante, entonces reemplazamos y ponemos en función el calor intercambiado en función de la temperatura. Entonces tenemos que ese calor intercambiado va a ser el número de moles, o sea, la masa molar, por lo que estamos trabajando, por el calor específico por diferencial de T, sobre T, que sería la temperatura a la cual se produce ese intercambio de calor. Entonces, si integramos y consideramos que ese calor específico lo consideramos como constante, lo podemos sacar fuera de la integral y nos queda como n por el calor específico por el logaritmo natural de la entropía, de la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada. Y acá, bueno, queda nuevamente aclarado que el proceso es a presión constante. Entonces esto lo podemos hacer para el flujo de entropía de la corriente 1, que sería esta primer parte, y también, bueno, reemplazamos en el flujo molar de 1 mol por segundo por el calor específico que habíamos sacado anteriormente por el logaritmo natural del cociente de temperaturas entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida, porque estamos integrando entre la temperatura de entrada justamente y la temperatura de salida. Entonces esto nos queda 12,08 Joule por segundo Kelvin. Delta S2 va a ser igual a la integral de diferencial Q sobre T, y lo mismo exactamente, nada más que acá tenemos que tener en cuenta que las temperaturas entre las cuales estamos integrando es entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Entonces, reemplazando en la ecuación del balance y recordando que la temperatura, acá tenemos la temperatura del ambiente en 300 Kelvin, que era lo que nos habían dado como dato. Entonces tenemos, en definitiva, la variación de entropía de la corriente 1, la variación de entropía de la corriente 2 y además el calor intercambiado, que era el que habíamos dicho que por ser un calor liberado, se produce a una determinada temperatura de 300 grados, que sería la temperatura ambiente, y ya tenemos todos los datos como para poder despejar la entropía generada, que nos daría 10,66 vatios por Kelvin. La conclusión de esto es que, ¿qué nos permite visualizar esta entropía generada? El proceso estudiado presenta irreversibilidades. ¿Por qué tenemos la seguridad de que presenta irreversibilidades? Porque nos ha dado una entropía generada distinta de cero. La entropía generada, bueno, cumple con ser positiva, nos ha dado un determinado valor. Y esta irreversibilidad que se produce
es justamente debido a el intercambio de calor que se produce entre las corrientes, que en sí mismo hay irreversibilidades cuando los saltos de temperatura son finitos, para que este proceso de intercambio de calor entre las dos corrientes sea, digamos, lo más reversible posible. El salto de temperatura entre las dos corrientes debería ser infinitesimal. Entonces, por un lado tenemos las irreversibilidades que se producen en el intercambio entre las propias corrientes, pero además también se produce una pérdida de calor hacia el entorno, justamente provocando la entropía del universo, un aumento de la entropía del universo, y que es la que en definitiva se estaría evaluando como la entropía generada. La entropía generada es justamente la sumatoria de todas las entropías que se producen en el sistema y en el medio, y nos estarían dando la entropía del universo. Por eso es que hablar de entropía del universo es hablar siempre de una entropía positiva, porque la entropía del universo siempre crece, nunca disminuye. Se podría mantener constante cuando la entropía generada es cero, o cuando la variación de entropía del universo es igual a cero. Quiere decir que la entropía antes y después del proceso eh, son iguales, o sea que la entropía se puede mantener constante. Vamos a continuar con el problema número 4. El problema número 4 habla de una turbina que trabaja con vapor de agua y que el caudal de entrada está dado en kilogramos por segundo y desde 10 kilogramos por segundo, que ingresa a una presión de 30 bares y a una temperatura de 400 grados centígrados, con una velocidad del vapor de 160 metros por segundo. El vapor sale saturado a 100 grados centígrados y con una velocidad de 100 metros por segundo. Por si queda alguna duda, el problema lo aclara de que es en situación estacionaria, es decir, que es un SARE. La turbina produce un trabajo igual a 540 kilojoules por kilogramo de vapor que la atraviesa. La transferencia de calor entre la turbina y el medio que la rodea y su entorno tiene lugar a una temperatura media en la superficie externa de 350 Kelvin. Lo que nos pide el problema es determinar, por un lado, ese calor intercambiado con el medio de la turbina, y por otro lado, la entropía generada por cada kilogramo de vapor que atraviesa la misma. Bueno, entonces, como para poder ubicarnos en cómo es el proceso que nos está planteando el problema, debemos establecer el esquema del mismo, y en este esquema ponemos las condiciones y los datos que nos han sido especificados anteriormente. Entonces tenemos, decíamos, un vapor que se encuentra vapor de agua que se encuentra a una presión de 30 bares, 400 grados centígrados de temperatura. La velocidad de ingreso es de 160 metros por segundo y tiene una masa, un caudal de igual a 10 kilogramos por segundo. Posteriormente nos dice de las condiciones de salida, que tenemos el vapor sale en condiciones de vapor saturado a una temperatura de 100 grados centígrados y con una velocidad de 100 metros por segundo, y en este proceso la turbina es capaz de entregar una cantidad de trabajo de 540 kilojoules por kilogramo.
Por otro lado, nos da como dato la temperatura de la frontera, es decir, la temperatura que se encuentra por el lado externo de la turbina, que es de 350 Kelvin. Acá tenemos los datos de entrada, que es vapor sobrecalentado. Tenemos lo mismo que habíamos visto anteriormente, el caudal másico, la velocidad, la temperatura y la presión. Por otro lado, tenemos como datos de salida que este vapor que ingresa sale como vapor saturado y tenemos la temperatura y la velocidad. El régimen es estacionario, por lo tanto se trata de un sistema abierto con régimen estacionario. El trabajo que entrega la turbina es de 540 kJ por kilogramo y la temperatura de la frontera 350 Kelvin. Las incógnitas es el calor cedido durante la transformación por la turbina y por otro lado lo que se busca es cuantificar las irreversibilidades evaluando la entropía generada. Entonces planteamos la caracterización de lo que sería el límite, digamos, el sistema, los límites y la transformación. Y entonces, como se trata de un sistema abierto, lo denominamos como volumen de control. La sustancia que la atraviesa es el agua. Como vamos a trabajar con las tablas de agua, eh, lo, lo analizamos como un volumen de control real. El que sea abierto es evidente y es redundante porque eh, se trata digamos, al hablar de volumen de control, ya con eso es suficiente para mencionar que el sistema es abierto. Monocomponente porque se trata de agua, la sustancia pura, homogénea, porque, digamos, en principio, por lo que hemos visto, siempre se trata de vapor, nunca aparece otra fase, y químico porque, digamos, vamos a identificar el proceso a través de las propiedades PBT. Por otro lado, tenemos los límites, que por ser un sistema abierto, vamos a tener los límites reales en digamos, en la superficie de lo que sería la turbina y los límites ideales que estarían dados por la superficie de los ductos de entrada y de salida de la turbina, que es los que son atravesados por la masa de vapor. Además, son límites diatérmanos porque puede intercambiar calor con el medio. Son fijos porque estos digamos, límites no se mueven con respecto al observador. Y por otro lado, son rígidos en cuanto a que no tienen la capacidad de deformación. Finalmente vemos la caracterización de la transformación, donde es abierta, es real, porque estamos hablando de que se producen irreversibilidades y por eso nos están preguntando la entropía generada. Y bueno, evidentemente es un SARE, es un sistema abierto en régimen estacionario, porque en esa turbina no hay ninguna capacidad de acumular vapor ni liberar una cantidad de calor mayor a la que ha ingresado. Por lo tanto, estamos hablando de que la misma cantidad de vapor que ingresa a la turbina será la misma cantidad de vapor que sale. La representación gráfica en el diagrama TV, podemos obviamente en un diagrama de
TV, temperatura, volumen, tenemos la campana, tenemos las isobaras y podemos identificar en función de las propiedades de entrada y de salida los puntos representativos de cada uno de esos de ese punto de entrada y el punto de salida. Tenemos que, por un lado, el ingreso es a una temperatura de 400 grados centígrados y 30 bar y nos estaría identificando el punto 1. Por otro lado, nos da como punto de salida la temperatura de 100 grados y las condiciones del vapor son de vapor saturado. Por lo tanto, eso nos da las condiciones del punto 2. Es decir que tenemos las propiedades suficientes como para poder encontrar el resto de las propiedades. Bueno, entonces para poder empezar a resolver este proceso que nos pregunta el problema, en realidad tenemos que empezar a recurrir a cuáles son las ecuaciones fundamentales que necesitamos para su planteamiento. Una de ellas, sabemos que, como dijimos ya varias veces, tenemos un sistema abierto con régimen estacionario, por lo tanto podemos saber que el caudal másico es constante, es decir, no hay ni acumulación ni cesión de masa. Por lo tanto, toda la masa que entra es igual a la masa que sale. Por otro lado, tenemos el balance de energía con las corrientes que fluyen, las corrientes de entrada, dadas por el caudal másico multiplicado por las energías, entalpía de entrada, energía cinética con la velocidad del vapor de entrada, la energía potencial y el calor, que eventualmente lo estamos considerando como si fuera una energía que ingresa. Pero esto es porque lo dejamos con una incertidumbre, ya que sabemos que hay un calor intercambiado. Es lógico que la turbina pierda calor hacia el medio ambiente porque la turbina trabaja a una temperatura mucho más elevada que el medio ambiente, por lo tanto es lógico que haya una pérdida de energía hacia el medio ambiente. Pero en principio lo ponemos como en forma genérica como un calor que estaría ingresando. Y después, en el otro miembro tenemos las corrientes de salida, que sería una sola, que es el caudal másico 2, por la entalpía de salida, por, digamos, también la energía cinética a través de su velocidad 2 y su energía potencial, y también por el trabajo que estaría entregando. Y en este caso no hay duda que por el tipo de máquinas que estamos hablando al hablar de una turbina justamente la función es entregar una determinada cantidad de trabajo, por lo tanto va a ser un trabajo que sale, va a ser un trabajo positivo. Por otro lado, vamos a necesitar el balance de entropía, que va a estar relacionado con esa pregunta a resolver, que es la entropía generada. Entonces, si planteamos el balance de entropía para este tipo de sistema, que es sistema abierto en régimen estacionario, sabemos que asociada a la masa hay una entropía. Por lo tanto, cuando hablamos de que una masa está ingresando a un sistema, está haciendo un aporte de entropía al sistema. Por otro lado, así como ingresa una masa, también esa misma masa sale en otras condiciones y también, digamos, estaría liberando una determinada cantidad de entropía. Y desde el punto de vista de los aportes y que
que se producen entre el sistema y el medio ambiente, están las energías la única energía que estaría relacionada con la, el aporte o la quita de entropía sería el calor. Entonces acá lo ponemos como sumatoria de todos los calores que estarían interactuando entre ese volumen de control y el medio que lo rodea. Y cada uno a la temperatura, digamos, cada uno de esos calores intercambiados a una temperatura determinada. Además tenemos la entropía generada por tratarse de una transformación irreversible. Si la transformación fuera reversible, esta entropía generada no estaría dentro de la ecuación o sería entropía generada igual a cero. Y por otro lado tenemos el signo de igualdad, donde este balance de entropía se iguala a cero por justamente tratarse también de un sistema abierto en régimen estacionario, porque si fuera un régimen no estacionario, esta igualdad no estaría igualada a cero, sino que habría una variación de entropía asociada con una cantidad de masa que se acumula en el sistema o que el sistema pierde al ser no estacionario. Pero como se trata de un régimen estacionario, directamente este término, este segundo miembro es igual a cero. Entonces vamos por la primera incógnita que nos están preguntando, que es el calor intercambiado por la turbina. Para eso consideramos que la energía potencial es despreciable. Muchas veces hemos aclarado que en este tipo de máquinas la energía potencial y la energía cinética son despreciables frente a las energías puestas en juego como las entalpías, el calor, el trabajo. Pero en este caso nos están dando como dato las velocidades de entrada y de salida y entonces de alguna manera no podemos dejar de considerarlo por más pequeña que sea la energía, debido a la energía cinética. Entonces, despejando del balance de energía para sistemas abiertos, como lo que nos están pidiendo es la cantidad de calor, el flujo de calor por unidad de tiempo que se estaría produciendo, va a ser igual a la potencia que entrega la máquina, es decir, como energía por unidad de tiempo, más el caudal másico, y acá ya no diferenciamos más entre caudal másico de entrada y de salida, porque sabemos que es el mismo, por ser el régimen estacionario, entonces directamente el caudal másico por la diferencia entre la entalpía de salida y la entalpía de entrada, y el otro término asociado con la variación de la energía cinética entre la salida y la entrada. Entonces, si analizamos, vemos que conocemos, acá nos están pidiendo, estamos planteando la ecuación en forma de potencia, es decir, energía de trabajo por unidad de tiempo. El dato que nos están dando es de trabajo específico, porque es kilojoule por kilogramo, pero ya vemos cómo lo transformamos en potencia. Por otro lado, tenemos las velocidades de entrada y de salida y que son conocidas, son datos aportados por el mismo problema, y lo que no estaríamos conociendo serían las entalpías de entrada y de salida, pero conocemos las propiedades suficientes como para ir a la tabla de cómo la sustancia es vapor de agua, ir a las tablas de agua y poder encontrar a partir de los datos de entrada las entalpías. Entonces vamos a la tabla 12, sabemos que se trata de un vapor sobrecalentado porque se encuentra, digamos, en esa condición cuando ingresa, porque en realidad la salida se produce como
vapor saturado. Entonces, en realidad, deberíamos verificar que efectivamente se trata de un vapor sobrecalentado cuando esa sustancia agua se encuentra a una presión 1 de 30 bares y a una temperatura de 400 grados. Recordemos que siempre tomamos como referencia la tabla de vapor de agua para poder de ahí deducir si realmente la temperatura a la que se encuentra ese vapor está por encima de la temperatura de saturación. Y entonces ahí necesariamente tenemos que entrar a las tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, con esos valores de presión y temperatura, leemos la entalpía de entrada, que es 3230,9 kJ por kilogramo, y con las condiciones de salida, es decir, como vapor saturado y a la temperatura T sub 2 de 100 grados centígrados, podemos encontrar en la misma tabla de saturación o bien en las de vapor húmedo la entalpía del vapor a la salida y tendría un valor de 2676,1 kJ por kilogramo. También aprovechamos esta lectura, este ingreso a las tablas, para poder leer otra propiedad que vamos a necesitar cuando necesitemos calcular la entropía generada. Y es la entropía asociada con el punto de ingreso y con el punto de salida. Entonces, reemplazando estos valores, vamos a tener en la ecuación, en el balance de energía que habíamos planteado anteriormente, vamos a tener el caudal másico multiplicado por el trabajo específico que nos era como dato. El caudal másico también es un dato. Y ese caudal másico estaría multiplicando no solamente al trabajo, sino estaría multiplicando a todas las energías, es decir, a la diferencia de entalpía y a la diferencia entre las energías cinéticas. Entonces, cuando aplicamos el, el calor, entonces lo podemos calcular y nos va a quedar que es igual a menos 226 kilojoules sobre segundo, que es lo mismo que poner kilovatios. Observemos que el calor nos está dando negativo, o sea que efectivamente ese calor es un calor cedido. Bueno, entonces una vez calculada la cantidad de calor intercambiado, que es calor perdido, evidentemente es parte de la energía que tenía en forma de entalpía, se estaría aprovechando para producir trabajo a través de la turbina, pero por otro lado hay una parte de esa energía que se está perdiendo hacia el medio ambiente. Entonces ahora vamos a calcular las entropías generadas, es decir, para que nos dé una idea de cuán irreversible puede llegar a ser este proceso. Entonces habíamos hablado ya del balance de entropía, donde teníamos la entropía de entrada a través de la masa, la entropía de salida a través también de la masa y la energía térmica intercambiada entre el sistema y el medio y la entropía generada igual a cero. Entonces acá volvemos nuevamente, acá tenemos como incógnita las entropías de entrada y de salida, pero como es una propiedad, sabemos que estamos trabajando con agua, por lo tanto vamos a las tablas de agua y esas propiedades que habíamos leído, que en su momento, ahora sí las vamos a necesitar, que sería para las condiciones de entrada una entropía de 6,9212 y para las condiciones de salida una entropía de 7,3549.
Entonces, la temperatura de frontera habíamos dicho que es 350 Kelvin, eh, y el calor intercambiado es menos 226 kilovatios. Este calor se estaría cediendo hacia el medio a la temperatura de la frontera. Es decir, la temperatura de la frontera sería la temperatura considerada en el medio ambiente próximo al volumen de control. Entonces estaríamos hablando de una temperatura que no es la temperatura ambiente y que justamente estaríamos considerando una temperatura mucho más alta que la temperatura ambiente para considerar que el calor que se está perdiendo lo está haciendo a esa temperatura. Entonces, reemplazando en el balance de entropía, tenemos nuevamente el flujo másico eh, multiplicado por la diferencia de las entropías, como entropía de entrada menos la entropía de salida, eh, y por otro lado la cantidad de calor intercambiada que habíamos calculado recientemente a la temperatura de la frontera. Y esto más el término entropía generada, que en definitiva es lo que nos está pidiendo. Cuando hacemos este cálculo, nos da que la entropía generada es igual a 4,98 kilovatios por Kelvin. Es decir, acá tenemos una entropía eh, que es una en forma de potencia que se está generando por cada grado Kelvin que estamos generando. Si consideráramos, hasta ahí llegamos con el cálculo de lo que nos estaban pidiendo. Pero ahora, para analizar un poquito más en profundidad qué es lo que está pasando, es decir, si nosotros hubiéramos considerando que la temperatura de frontera sería no una temperatura influenciada directamente por la turbina, sino es la temperatura del medio ambiente, entonces podríamos considerar que la temperatura del ambiente es, supongamos, 293 Kelvin, en lugar de los 350 que habíamos considerado anteriormente. Entonces, el calor es exactamente el mismo. Reemplazando en el balance de entropía, ahora las entalpías van a ser exactamente lo mismo. Lo que estaría variando es esa cantidad de calor que se estaría intercambiando con el medio que lo rodea. Entonces, cuando calculamos la entropía generada, obviamente esa entropía generada va a ser mayor que la que habíamos calculado anteriormente. ¿Por qué? Porque el salto de temperatura digamos, entre una consideración de la temperatura de frontera, que sería directamente la influenciada por la turbina, o la temperatura ambiente, digamos, hay una diferencia de temperatura y esa diferencia de temperatura produce mayor irreversibilidad, porque el salto de temperatura entre la temperatura ambiente y las temperaturas de la turbina es mayor en este último caso. Bueno, vamos a ver ahora las conclusiones obtenidas a partir de las premisas que debimos calcular. Entonces, por un lado tenemos que hay una cantidad de calor que se está cediendo a partir de la turbina, y cuando consideramos la temperatura de frontera, estamos considerando que esa cantidad de calor está siendo cedida a una temperatura bastante mayor que la que sería la temperatura del medio ambiente. Entonces podríamos decir que cuando calculamos la entropía generada con la temperatura de frontera,
esta entropía generada podríamos decir que sería la entropía generada por el propio sistema, porque esa temperatura de frontera es una temperatura intermedia entre la temperatura de entrada y de salida. Ahora, cuando no consideramos la temperatura de frontera, sino que estamos considerando directamente el medio que lo rodea con su temperatura, es decir, eh, podríamos considerar que la temperatura del medio, bueno, hemos considerado 16 grados, o sea que es bastante la diferencia con respecto a la temperatura que tiene la turbina. Entonces hay una transferencia de calor, la misma, porque el calor es exactamente lo mismo, pero con un salto térmico mucho mayor. Al producirse eso, la irreversibilidad que se estaría produciendo es mayor y por lo tanto la entropía generada también nos da mayor. Es un poco, entonces cuando consideramos el calor cedido por el volumen de control a, digamos, sería a la temperatura del volumen de control, va a ser la entropía, digamos, cedida por el volumen de control y por otro lado esa cantidad de calor está ingresando al medio ambiente a otra temperatura diferente. Entonces, por un lado tendríamos la variación de entropía de ese volumen de control y por otro lado tendríamos la variación de entropía del medio ambiente. La suma de la variación de entropía del volumen de control más la del medio ambiente nos estaría dando la variación de entropía del universo. Por eso, en definitiva, esta, digamos, cuando se considera la temperatura del medio ambiente y calculamos la entropía generada, que fue la última entropía que hemos calculado, generada, estaríamos hablando que esa entropía generada es la entropía del universo, debido a que se ha producido una irreversibilidad por esa transferencia de calor que existe con un salto térmico finito. Bueno, el por qué una es mayor que la otra salta a la vista porque cuando hablamos de ese calor, el calor es el mismo, el que sale de la turbina y el que entra al medio ambiente. El tema es la temperatura a la cual se produce esa transferencia de calor, que en el caso de la turbina es una temperatura mayor, por lo tanto la entropía generada en ese caso va a ser menor. En cambio, si esa cantidad de calor se transfiere la misma a una temperatura menor, como es la temperatura ambiente, la entropía generada es mayor. Bueno, hasta acá llegamos con la resolución del problema 3 y 4 y en la próxima clase veremos la resolución de los problemas 5 y 6 correspondientes al mismo práctico 7.